¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Saludamos a nuestros usuarios y usuarias que a esta hora se conectan a nuestro sistema de información oficial El Ciudadano a través de las diferentes páginas en internet www.elciudadano.gov.es y también www.presidencia.gov.es. Ustedes saben que hemos venido realizando durante estos días un programa especial que tiene que ver con la rendición de cuentas ministerial. En este caso nos encontramos en el despacho de la ministra de Salud, Karina Vance, quien muy amablemente nos ha acogido. Ministra, muchísimas gracias. Quisiera iniciar con una observación. Cuando entramos a esta entidad pública observamos una placa en agradecimiento por parte de la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública por este edificio y agradecen al presidente Rafael Correa por precisamente la infraestructura que se otorgó para este Ministerio de Salud. Antes era impensable siquiera pensar que un edificio de estas características, ubicado en un sector privilegiado del norte de Quito, fuera público. ¿Habla eso del cambio en el paradigma que significa el trato público con el trato privado? Bueno, sin duda alguna que hemos visto en estos años de gobierno un cambio importantísimo en cuanto a los estándares que cumplimos como Ministerio de Salud. Creo que el ejemplo de planta central del Ministerio es bueno porque en efecto pues, es una demostración más del objetivo que nosotros nos planteamos, ¿no? El cumplimiento de estándares internacionales, el pensar en lo público como algo de calidad, el ya virar la página en la historia en la que los servicios públicos tenían que ser deficientes, tenían que ser de última en muchos casos, y hoy en día pues tenemos servicios de excelencia y es hacia allá, hacia donde vamos, ¿no es cierto? Yo creo que Planta Central es un ejemplo, un edificio que pues cumple con estándares mínimos para poder trabajar adecuadamente, pero por sobre todo nuestro interés es en cuanto a nuestros servicios. Y así hemos invertido pues en estos 6 años de gobierno más de 7.000 millones de dólares en el Sistema Nacional de Salud, en el Ministerio de Salud Pública, en nuestros servicios públicos, y podemos ya contar y contamos ya con servicios de primera, como por ejemplo la unidad de neonatología en el Francisco Icaza Bustamante, en el Hospital Pediátrico de Guayaquil. ¿Cuándo íbamos a imaginarnos que nosotros íbamos a tener un servicio público que supere en calidad a un servicio privado? Eso era realmente impensable, como usted lo menciona, y es hoy en día pues algo que para nosotros en lo cotidiano es a lo que nosotros aspiramos, hacia donde nosotros estamos trabajando. En el 2008 se construyó la Constitución de Montecristi. Ahí se planteó un concepto fundamental para los pueblos ancestrales y también para los ecuatorianos, el buen vivir, el concepto del summa causa. ¿Cuán importante es cumplir con que la salud sea un derecho garantizado por el Estado y cuáles son los objetivos trazados hace 6 años? El 15 de enero de 2007, cuando asumió el mandato el presidente Rafael Correa, ¿cuáles se han cumplido? ¿Cuáles son las metas por cumplir? ¿Cuáles son los retos que todavía quedan? Bien, en el 2008, en efecto, nosotros logramos, mediante la nueva Constitución de la República, que el Sistema Nacional de Salud sea gratuito en cuanto a su acceso, el que nosotros trabajemos hacia la cobertura universal en salud, y esto gracias a una visión clarísima del gobierno del presidente Rafael Correa, que es que la salud es un derecho, y bajo ese principio nosotros trabajamos. Es difícil, pues, o más bien fácil olvidar, ¿no es cierto?, lo que era el país del pasado, cuando el acceder a servicios de salud dependía de cuánto dinero uno tenía. Y evidentemente uno no puede hablar de buen vivir cuando existe un problema de injusticia social como el que nosotros teníamos como país por tantas décadas. Nosotros estamos trabajando bajo un principio de equidad y el buen vivir, pues la salud es una parte fundamental de eso. Si es que nosotros no hubiésemos planteado la gratuidad y la cobertura universal en salud, mal podríamos nosotros hablar de la posibilidad de que todos y todas podamos acceder a un buen vivir. Es una parte fundamental. Hay otros aspectos importantísimos en el desarrollo de un país, pero sin salud, ¿cómo nosotros podemos contribuir a ese desarrollo? Y el Ministerio de Salud se ha enfocado, y el Gobierno Nacional, en que podamos lograr el acceso de todos y todas a nuestros servicios de salud. Hemos visto una recuperación en la confianza de la ciudadanía hacia los servicios públicos que realmente es importante. Nosotros en el 2006, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública en sus unidades operativas tuvo alrededor de 16 millones de atenciones. En el 2012 nosotros ya logramos alcanzar casi los 40 millones de atenciones. Entonces hemos visto un incremento que responde
a que los servicios son de calidad, que responde al hecho de que nosotros podemos acceder de forma gratuita a esos servicios, incluyendo, por ejemplo, medicamentos. Hemos invertido más de 700 millones de dólares en medicamentos para que justamente no dependa, o una persona que no tiene presupuesto no tenga que simplemente irse a su casa sin un tratamiento adecuado. Entonces estamos garantizando eso y hemos visto pues un avance importante. El reto es profundizar esto que estamos haciendo. Nosotros hemos realizado estos logros pese a tener una ley orgánica de salud, por ejemplo, que se implementó antes de nuestra Constitución. Tenemos que lograr que nuestro marco normativo se ajuste a lo que dice nuestra Constitución y que sea un marco normativo que en efecto nos dé sostenibilidad en el tiempo, es decir, que los logros que nosotros hemos alcanzado, pues nunca más volvamos al pasado nefasto de nuestro país, cuando en efecto la salud era una mercancía, un privilegio. Entonces, ese es un reto importante para el 2013, el que logremos tener una ley orgánica de salud acorde con los principios de nuestra Constitución y acorde con el principio de la salud como un derecho fundamental. ¿Cuáles son esos cambios que se requiere dentro de esa ley? Bueno, la ley tiene que definir que el modelo de atención del Ministerio de Salud, del Sistema Nacional de Salud, va a ser el modelo de atención basado en la atención primaria en salud, que es lo que dice la Constitución. Nosotros no tenemos que salir, y estamos saliendo con pasos importantes, de un modelo de salud meramente curativo. Tenemos que nosotros trabajar y continuar en el esfuerzo que se ha hecho en cuanto a la promoción de la salud. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de los logros que hemos tenido en estos últimos años de gobierno. Nosotros logramos ya implementar una ley de regulación del uso de tabaco, un reglamento también. Hoy en día, en nuestro país, el 100% de espacios públicos son libres de humo de tabaco. Ahora, nosotros como país hemos tenido en los últimos años alrededor de 4.000 muertes relacionadas al consumo de tabaco. Podemos tener los mejores servicios en cuanto a lo curativo, pero en realidad lo que nosotros deseamos como país y deseamos como un sistema nacional de salud es prevenir la morbilidad y mortalidad asociada al consumo de tabaco. Entonces, el que nosotros podamos ya en nuestra ley orgánica de salud hablar de un modelo de atención integral basado en atención primaria en salud que prioriza y privilegia las acciones preventivas y de promoción de la salud es un paso importantísimo que vamos a dar como país. Otro problema que nosotros tenemos en cuanto a la normativa y muchas restricciones en cuanto a cómo nosotros sancionamos la falta de cumplimiento de estándares en cuanto a salud. Nosotros necesitamos una ley que sea muy contundente en ese sentido para que la rectoría del Ministerio de Salud sea tal, como autoridad sanitaria nacional, de poder sancionar, clausurar establecimientos que no cumplan con estándares mínimos. Esto tiene que ver mucho con la salud de la población. Nosotros hemos creado en el 2012 la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, con el fin de que nosotros fortalezcamos esa capacidad de control, esa capacidad de controlar los productos de consumo humano, como pueden ser alimentos, como pueden ser medicamentos, y los establecimientos donde se da su expendio, para garantizar que nosotros como ecuatorianos, como ecuatorianas, podamos, cuando compramos algún alimento, como compramos un medicamento, tener toda la certeza de que el Ministerio de Salud asegura su calidad. Entonces estamos en un proceso de fortalecimiento y va a ser importantísimo que la ley nos dé toda la base fuerte para nosotros entrar con esa misma fortaleza a realizar ese control, como ejemplos de algunas de las cosas que nos puede brindar esta nueva ley. Y por supuesto serán los ecuatorianos quienes este próximo 17 de febrero escojan quiénes participarán o quiénes formarán parte de esa Asamblea Nacional. Recordemos que además de presidente y vicepresidente, ese día se escogen también asambleístas y parlamentarios andinos. Ministra, usted mencionaba la unidad de neonatología en la ciudad de Guayaquil, pero no solamente las grandes ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, se han visto beneficiadas por la infraestructura sanitaria. Háblenos de las pequeñas localidades que tenían antes que acudir hasta estas grandes ciudades para poder ser atendidas. Sus emergencias muchas veces terminaban en muertes. Es importantísimo el fortalecimiento de toda la red de atención y para eso nosotros hemos realizado una planificación territorial donde hemos determinado exactamente, en base a criterios poblacionales, criterios demográficos, geográficos, de acceso, de perfil epidemiológico, dónde necesitamos qué servicios. Nosotros hemos planificado la construcción de más de 950 centros de salud. Esto también tiene que ver con atención primaria, el fortalecimiento del primer nivel de atención. Nosotros tenemos la capacidad, al fortalecer el primer nivel de atención, de resolver el 80% de las condiciones que se dan en la población ecuatoriana. Es decir, para una gripe, para un dolor de barriga, el no acudir al hospital más cercano, sino el acudir al centro de salud más cercano, que además, gracias a una nueva política que en el 2012 nosotros implementamos,
Hoy en día reconocemos la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Esa especialidad básicamente nos permite que nuestros médicos se formen en las distintas especialidades, pero que trabajen en el primer nivel de atención, con una capacidad resolutiva mucho mayor. Entonces, hemos planificado las 950 centros. De esos 950 centros hemos iniciado ya el proceso de contratación en muchos casos, y en otros ya estamos construyendo y terminando centros en Cotopaxi, Tungurahua, y en el resto del país estamos construyendo más de 100. En este año 2013 está planificada la construcción de más de 265. ¿Por qué? Porque necesitamos fortalecer nuestra presencia justamente en el territorio y mejorar la capacidad resolutiva para que no se vean saturados los hospitales como el Hospital Eugenio Espejo, el Hospital Abel Gilbert Pontón, que son hospitales de especialidades. En este año nosotros inauguramos 3 obras emblemáticas, entre otras, pero en cuanto a hospitales, Santa Elena cuenta con un hospital, el Hospital de Catacocha, el Hospital de Sucúa, y estamos próximos a inaugurar varios hospitales, Huaquillas, Tulcán, Puyo, Coca, es decir, pensando en la necesidad de que todo el país cuente con una resolución o capacidad resolutiva adecuada y que no saturemos hospitales justamente como el Francisco Icaza Bustamante. La unidad de cuidados intensivos neonatales del Icaza Bustamante debería haber solo aquellos casos que requieren de esa atención muy especializada. Nosotros estamos a la vez pues fortaleciendo nuestra atención en neonatología en todo el territorio nacional y con ese fin, ¿no? Para que les quede claro a nuestros usuarios y usuarias, precisamente como ya lo explicaba la ministra, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención a los usuarios en los hospitales del país, se aplicó el sistema de referencia y contrarreferencia, que es parte del nuevo modelo de atención integral de la salud, por el que los usuarios deben acudir en primer lugar al centro de salud más cercano a su lugar de residencia, es decir, el primer nivel de atención, como ya lo explicaba la ministra, para recibir atención integral, y en el caso de requerir un médico especialista, a su vez sean remitidos a un hospital con un formulario de referencia para evitar justamente lo que nos decía la Secretaría de Estado, esta aglomeración en los hospitales públicos que formaba parte de la mala imagen que antes proyectaban los servicios públicos en el país. Ministra, háblenos de las becas que han sido otorgadas para mejorar o fortalecer a nuestros médicos, fortalecer su educación para que vengan a ejercer de mejor forma su profesión. Yo diría que si es que le podría poner un nombre al año 2012 en cuanto a lo que nosotros hicimos, diría que fue el año de los recursos humanos en salud. Nosotros tuvimos un enfoque fuertísimo en políticas de talento humano. El talento humano es el corazón del Sistema Nacional de Salud y necesitaba nuestro sistema un impulso como el que le dimos en el 2012. Entre otras cosas, usted menciona las becas. Nosotros hemos otorgado más de 1.100 becas en especialidades, en distintas especialidades en el 2012 solamente. Esto se acerca casi a la cifra de los años anteriores. En total, más de 4.000 becas que hemos otorgado como gobierno nacional en distintas especialidades, pero en el 2012 lo que hicimos fue trabajar directamente con universidades, estudiar cuáles son nuestras necesidades y enfocarnos en que las universidades puedan proveer esas especialidades en el número que nosotros requerimos. Hemos hablado, por ejemplo, en algunos casos, la necesidad de imagenólogos. Pues en este año estamos otorgando alrededor de 60 becas para médicos especialistas en imagenología, en radiología. Esto de aquí nos cubre en casi un 50% la necesidad que tiene el país. Es un proceso duro, es un proceso largo. Un especialista se forma en 3, 4 años y requiere justamente que tal vez nosotros tengamos que mover médicos para que puedan estar en los lugares donde tenemos la oferta, donde tenemos la oferta educativa. Entonces, va a ser un proceso difícil, sí, pero necesarísimo para nuestro país. El que nosotros podamos invertir estos 3, 4 años, formar estos médicos especialistas en las especialidades que necesitamos, entre ellas, por ejemplo, medicina familiar y comunitaria. 600 becas en medicina familiar y comunitaria. Estos van a ser médicos que trabajan en el primer nivel. Además, estamos rompiendo un paradigma, ¿no es cierto? Antes, el médico especialista solo en el hospital, ¿no? Y ganaba más que cualquier médico que trabajaba en un primer nivel de atención, en un centro de salud. Ahora, con lo que nosotros estamos haciendo, al fortalecer la atención primaria, estamos reconociendo la especialidad de medicina familiar y comunitaria y fortaleciendo ese primer nivel. Es decir, medicina preventiva, justamente. Exacto, que tiene mucho que ver con prevención, con promoción de la salud. No solamente eso, sino que el centro de salud, si bien es la puerta de entrada hacia el sistema, ¿no es cierto?, donde tú te haces tu atención, si es que requieres solamente vas a ser referido al hospital. Pero en realidad nuestro primer contacto con las comunidades, que tiene que darse en las comunidades, son con nuestros técnicos en atención primaria. Esto también es algo importantísimo como un avance en nuestro modelo de atención.
Tenemos 1.900 aspirantes a técnicos en atención primaria. ¿Por qué aspirantes? Porque en este momento están en un proceso de acompañamiento por parte del Ministerio de Salud y entrarán a formarse en esta tecnología. Estamos trabajando con CENESID para apresurar este proceso que es tan importante. Técnicos en atención primaria, entonces, en nuestras comunidades. Equipos de atención integral en salud conformados por médicos, enfermeras, odontólogos, etcétera, que realizan visitas a las distintas comunidades para conocer la situación de salud. Y ellos, a su vez, pudiendo identificar aquellos casos que requieran pues la atención en un centro de salud. Entonces ya comenzamos a ver esta figura, este cuerpo que es el Sistema Nacional de Salud, que además no solamente lo comprende el Ministerio de Salud. Hemos trabajado en el 2012 para ya lograr esta consolidación del Sistema Nacional de Salud y sus distintos actores. Por ejemplo, el IES, Fuerzas Armadas, Policía, los propios servicios privados, porque nosotros tenemos que pensar en cómo garantizamos que una persona pueda acceder a los servicios. La Constitución no dice que tiene que ser el Ministerio de Salud quien brinde ese servicio en todos los casos, sino que como país, como gobierno, como Estado, tenemos que garantizarle acceso. Entonces, en este año, al implementar un tarifario de prestación de servicios que tiene el costeo de todas nuestras prestaciones, nos ha posibilitado el que nosotros refiramos hacia el IES, hacia Fuerzas Armadas, hacia la policía o hacia el sector privado y a su vez podamos recibir referencias de la red pública en unidades del Ministerio de Salud con tal de que la ciudadanía pueda acceder al servicio. Tenemos que pensarnos como país y eso hemos dado pues un paso importante en el 2012 para lograrlo. ¿Qué más hemos hecho en este año en cuanto a recursos humanos? Había alrededor de 17,000 profesionales de la salud en el Ministerio de Salud que trabajaban de 4 a 6 horas, ¿no? En este año logramos ya que todos los profesionales de la salud en el ministerio pasen a trabajar 8 horas semanales, 40 horas mensuales. ¿Hubo resistencia en cuanto tiene que ver a esa medida? Bueno, desafortunadamente, si bien es un derecho, ¿no es cierto?, de los profesionales de la salud que tengan su práctica privada, lo pueden hacer perfectamente, pero nosotros tenemos que priorizar el servicio público. Si nosotros estamos realizando 40 millones de consultas al año, atenciones al año, como fue en el 2012, nosotros tenemos que contar con el recurso humano para poder responder a ello. Entonces, hubieron algunas personas, algunos profesionales que se opusieron, en realidad que nos ha ido bastante bien. No hemos tenido lo que decían, ¿no es cierto?, vamos a tener renuncias masivas y que no va a poder implementarse, al contrario. La gran mayoría de los profesionales han acogido esta política, porque además no solo ha sido, mire, ¿sabe qué? Trabaje el doble y le vamos a pagar lo mismo. No, hemos duplicado salarios en muchos casos. Además que estamos un poco atrasados como país en la región en cuanto a esta medida. Esta medida de trabajar 8 horas para los profesionales de la salud fue implementada hace varios años en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Perú, en España. Es decir, aquellos países que en muchos aspectos se han constituido como modelos para nuestro país en cuanto a un sistema de salud, pues ya habían implementado esta política hace muchos años. Nosotros todavía no lo lográbamos, es un logro importante porque así logramos pues, ampliar nuestra oferta de servicios y atender a tantos millones de ecuatorianos que tienen como servicio primordial el servicio de salud del Ministerio de Salud Pública. Usted ha mencionado ya algo, pero cuéntenos más al respecto. Queremos saber sobre los incentivos salariales que ha existido para los médicos. Sabemos que mientras más alejada sea la región en donde ellos se ubiquen desde su lugar de residencia, existen ciertos incentivos en cuanto al sueldo. Bueno, importantísimo lo que hemos hecho. En el 2011, por ejemplo, un médico general podía aspirar hasta $900, un médico especialista hasta $1,600. Hoy en día, un médico especialista comienza su salario en $2,600. Nosotros hemos hecho estudios de mercado para verificar que nosotros estemos por un camino adecuado, para que nosotros representemos un atractivo también para los especialistas que quieran trabajar en el Ministerio de Salud. Claro, aquellos que están comprometidos con que el país salga adelante, para que logremos que un sistema de salud equitativo y justo. Ahora, lo que antes un médico general podía aspirar hasta 900, hoy en día arranca en $1,700 su salario y puede aspirar hasta más de $3,000. ¿Por qué? Por justamente los incentivos que usted indica. Bonos geográficos que incentivan a los profesionales a trabajar en aquellas áreas que tal vez son de difícil acceso, tal vez no son los lugares de donde ellos provienen. También tenemos el bono de residencia. Pensemos en una cosa, la mayoría de profesionales se forman, ¿no es cierto?, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, es decir, en las principales ciudades, ¿no? Entonces, ellos van, pues viven ahí 4 o 5 años en su proceso de formación. Nosotros queremos que ellos pues puedan regresar a vivir tal vez en su lugar de origen, tal vez puedan ir a un lugar donde no necesariamente pues de donde ellos provienen, y damos un bono de residencia, es decir, si es que alguien vive en este momento en Quito, en Guayaquil, puede irse a vivir a Zamora, puede irse a vivir a Macas, puede irse a vivir al Lago Agrio,
y recibir un bono de residencia adicional al bono geográfico que en muchas partes del país nosotros damos. De esta forma, un médico especialista puede aspirar a ganar más de $4,000. Ya se vuelve un salario competitivo, un salario que nos permite ser un atractivo para médicos especialistas. Tanto así que hemos tenido nosotros solamente en los 3 últimos meses del 2012 la incorporación de más de 250 médicos que venían del extranjero, médicos ecuatorianos, y en algunos casos extranjeros también, que han venido al Ecuador. ¿Cuándo íbamos a imaginarnos que nosotros íbamos a ser un imán hacia profesionales de la salud para que vengan a trabajar en nuestro país? No solamente es el salario, definitivamente es una parte importante. Otra parte fundamental, un médico especialista o cualquier profesional, por más que le paguen bien, no va a querer venir a trabajar en un lugar donde no tiene su equipamiento o una infraestructura adecuada para que pueda ejercer su profesión. Entonces estamos garantizando eso con la tremenda inversión que hemos tenido en cuanto a equipamiento de punta y infraestructura adecuada para que nosotros podamos trabajar adecuadamente. Y con ese tema quiero concluir, ministra. Cuando justamente se inauguró el hospital en Santa Elena, tuvimos la oportunidad de escuchar un testimonio bastante conmovedor. Se trataba de una doctora que se había acogido al plan Retorno. Ella vivía en España, específicamente en Barcelona, dejó de ejercer su profesión por un montón de motivos, pero se enteró de este plan promovido por el Estado ecuatoriano y pudo regresar y ejercer su profesión en ese hospital. Cuéntenos cuántos ecuatorianos se han acogido a esa posibilidad y cuáles son las expectativas que tienen y cómo son cumplidas esas expectativas, porque más allá de este testimonio, de esta anécdota que bien digo, cumplía por demás las expectativas de esta señora, sabemos que son decenas, cientos las personas que han regresado. Es así, nosotros tenemos ya más de 250 ecuatorianos médicos, especialistas en distintas profesiones de la salud, que regresaron en los últimos 3 meses del 2012. Pero además, nosotros hemos lanzado, en las últimas semanas de diciembre del 2012, lanzamos el concurso de méritos y oposición más grande en la historia del Ministerio de Salud, más de 18,000 partidas que salieron a concurso. Esto tiene pues como objetivo el que tengamos profesionales de la salud con estabilidad laboral en nuestro sistema, de tal forma que podamos sostener este cambio histórico que hemos realizado en cuanto a la salud. Esas 20,000 partidas, hemos tenido más de 2,400 postulaciones de médicos, enfermeras, ecuatorianas que viven fuera del país. 2,400 postulaciones. Eso sería una maravilla, que todos ellos puedan regresar al país, que es lo que quieren hacer. Entonces, es la paradoja, ¿no? Tuvieron que salir por una crisis terrible que significó la dolarización, que significó el congelamiento de sus ahorros en determinados bancos, y ahora hay un Estado que les garantiza incluso trabajo, estabilidad, educación, salud, etcétera, y les puede sacar de la crisis que ahora vive Europa, por ejemplo. Realmente que fue en nuestro lanzamiento, que lo hicimos en España, en Italia, fui yo personalmente con el en ese entonces secretario del CENAMI. Tenemos un trabajo muy cercano con CENAMI, con Cancillería, con relaciones laborales en este sentido, pero el escuchar las historias de aquellas personas que tuvieron que salir del país, que fueron expulsadas del país por la tremenda crisis a la que nos llevaron los gobiernos anteriores, el escuchar sus historias de vida, el escuchar el deseo, el anhelo de regresar a su país a contribuir con su país, con el Sistema Nacional de Salud, y sinceramente sentir la esperanza, el impulso que nos dio a nosotros, en la medida que estamos implementando una política que va a permitir eso. Por primera vez, ecuatorianos y ecuatorianas van a poder participar en un concurso de méritos y oposición desde el exterior. Antes, perdón, pero con todo respeto, era imposible, estando en el Ecuador, era durísimo aplicar en un concurso de méritos y oposición. La burocracia era tremenda, necesitabas un documento para cada cosa, y cada documento era una fila de 2, 3 horas, en el mejor de los casos. Hoy en día nosotros tenemos un convenio con la UTPL, con la Universidad Técnica Particular de Loja, y en las aulas de la UTPL tomaremos las pruebas. Nosotros utilizaremos pues las tecnologías que tenemos a nuestra disposición. ¿Por qué tiene que venir una persona y en persona tengo que entrevistarles si podemos hacerlo por el internet, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer eso, más de 2,400 postulantes, y ojalá que puedan regresar todos y todas quienes cumplan los requerimientos que tenemos, que también son pues estándares de calidad altos. Ojalá que sea así. Muchísimas gracias, ministra, por esta entrevista. Sin lugar a dudas son noticias importantes para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Esta es la evaluación que se hace a la gestión del Ministerio de Salud, que ha cumplido grandes retos, grandes desafíos a lo largo de estos 6 años de gobierno. Les invitamos, por supuesto, a que estén siempre en nuestra sintonía a través de nuestras páginas en internet, como ya les hemos mencionado, www.elciudadano.gov.es. Hasta la próxima.